y aparece una arquitectura, como lo que estamos viendo, es una arquitectura de un cascarón, absolutamente moderna, una pieza única, una arquitectura centralizada, apoyada en tres basamentos de piedra, que es exactamente la misma disposición de uno de los auditorios que se estaba construyendo en ese momento en Estados Unidos, en el MIT de Massachusetts, que termina y se inaugura en el año 56, el mismo año que se inaugura la Universidad Laboral, que es el auditorio Kresge de Eron Saarinen, que es uno de los grandes arquitectos que están trabajando en Estados Unidos en esa época. Estamos en lo que fue la antigua Universidad Laboral de Córdoba, actualmente campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba. Viene a significar un espacio que nacen en España, estas universidades laborales, con el ideal de preparar a toda una clase trabajadora, obrera, de clase más bien baja o clase media, para, bueno, pues esta autarquía, esta situación económica en la que está España, tiene que generar también no solo productos básicos, industriales, que tiene que empezar a generarlos, sino también técnicos y personal cualificado. Sobre todo están pensadas para algo que fallaba en España, ¿no? Que era una cualificación de clase industrial que pudiera atender al trabajo en fábricas, a la reparación mecánica, a cuestiones de electricidad básicas también. Sí es cierto que tradicionalmente se ve como que hay una primera fase, que son las universidades laborales, que fundamentalmente la de Gijón, la de Zamora, que construye Luis Moya, que son una arquitectura muy representativa del régimen, casi muy recargadas, muy barroquizantes en sus proyectos, buscando ese ideal imperial escurialense de las formas que se recuperan en ese momento. Pero si siempre se habla de esa primera época y una segunda época, como de una arquitectura más moderna, se pone como ejemplo la de Córdoba, se pone como ejemplo la de Sevilla, pero las fechas son exactamente iguales. La de Gijón empieza a construirse en el 48 y se va a inaugurar avanzado los 50, que es el momento también que se inaugura la de Córdoba. Trabajan 4 arquitectos, un equipo, bueno, que van a liderar un primer proyecto con una arquitectura con todo lo referente hacia la modernidad italiana, que es una modernidad que es la única, entre comillas, que fue aceptada en esos años 50, en esa apertura del franquismo hacia esa mirada, pero un proyecto incompleto. Por eso estamos delante de la iglesia, porque cuando el proyecto se presenta y se aprueba, empieza a realizarse, pues prácticamente se ejecuta tal y como venía pensado. Y aquí apareció una iglesia en esos primeros dibujos alzados, una iglesia pues muy recargada, una iglesia donde había un enorme frontal con muchas esculturas en hornacinas, con formas muy duras y con una plasticidad pues muy pobre. Y de pronto el proyecto cambia, muta. La verdad es que no están claras las razones también de ese cambio, ni quién está exactamente detrás de ese cambio. Y bueno, aparece una arquitectura que no está en consonancia con el resto del campus, que es una propuesta arquitectónicamente muy diferente, muy moderna, muy basada en el high-tech nuevo que empieza a aplicarse de forma temprana en los años 50 y que tiene que haber nuevos materiales que tradicionalmente no se usaban. Aquí lo más característico es que, igual que el ejemplo de Saarinen, las cubiertas eran metálicas. En el caso del auditorio Kresge, que finalmente no se llega a hacer así y se termina cubriendo con unas cerámicas vidriadas, pero el proyecto de origen eran metálicas, al igual que aquí, que se cubre con aluminio, con la primera tirada de aluminio de la Fábrica Nacional de Aluminio, que se inaugura también en esos años en España. Es una cubierta que no tenía precedentes en España, hay muy pocos precedentes internacionales, que fuera duradera, que soportara bien las incidencias térmicas, porque el aluminio tarda mucho en calentarse. Luego, por su propia forma estructural, internamente presenta una forma estructural y externamente aparece esta imagen de gajos de naranja que se van abriendo, con lo cual da esa dimensión de caída sobre el territorio. Se establecen colaboración con las artes plásticas, con esa idea de modernización también a partir de los trabajos de artistas que más o menos era la primera línea de vanguardia que había en España, ¿no? Y pasa aquí, donde se va a trabajar con plomeros, con vidrio, con pintores, trabajos en madera, escultores de primera, Amadeo Ruiz Olmos. Toda esta generación está trabajando no solo en la iglesia, sino en todo el campus. En las pinturas que hoy parcialmente se conservan dentro de la biblioteca del campus, en la zona que anteriormente fueron los comedores, fueron unas pinturas que realiza en 1956 Manolo Rivera. Manolo Rivera es fundador en el año 57 del Grupo El Paso, y se convierte en un artista del informalismo, trabajando con chapas metálicas, radicalmente nuevo, y nada que ver con las propuestas formalistas que vamos a ver en el interior, y tiene que ver un poco con esa idea de que el régimen trata
bueno, parte de los que están trabajando en estos proyectos tratan de dar encargos a jóvenes artistas a cambio de recibir grandes encargos y por lo tanto una ayuda económica, pues tenían que plegarse un poquito también a una cierta formalidad, no demasiado exigente todavía. Y Manuel Rivera, cuando termina estas pinturas, dice y deja por escrito que va a ser el último encargo de este tipo de pinturas realistas, donde tiene que plegarse a esta retórica un poco del régimen para hacerlas, y abandona este tipo de propuestas. Pero bueno, son una nota más a tener en cuenta a la hora de poder leer esta realidad tan complicada y poliédrica que tuvo estos años 50, este acercamiento a los 60, donde la apertura fue mucho más real, donde el régimen apostó realmente por la modernidad, a cambio fundamentalmente de dar una idea de apertura fuera de España, en las grandes bienales, en las grandes ferias de arte, e internamente todavía con muchísimas dificultades para la expresión del contemporáneo, pero sí se abrió fuera. En los años 50 fue una cosa como un tira y afloja entre el régimen, su retórica, sus formas que podía admitir y lo que realmente los artistas querían hacer.